Muy bien, mis hermanos, quiero invitarlos a buscar en sus Biblias Evangelio según Marcos, capítulo 10. Marcos 10. Es un pasaje que nosotros hemos escuchado, hemos leído, pero que yo sé que en este día Dios tiene alguna enseñanza para nosotros en esta porción. Marcos 10, 46 al 52. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos les reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dios bendice y prospera su palabra en esta hora. Amén. Queremos, con la ayuda del Señor, meditar con el tema: suelta la capa. Suelta la capa. La ciudad de Jericó de los tiempos de Jesús y sus ruinas actuales se hallan un poco al sur de la ciudad de Jericó del Antiguo Testamento. Y la ciudad que menciona Marcos en este pasaje estaba localizada a unos 25 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Y esta ciudad había sido fortalecida y embellecida primero por Herodes el Grande y luego por Arquelao, su hijo. Y esta ciudad fue también un obsequio de Marco Antonio a la reina egipcia Cleopatra en señal de afecto. Sin embargo, cuando Jesús pasa por esta ciudad, no está pendiente a la belleza ni al esplendor cuando él va con su pequeña compañía desde Perea rumbo al sudoeste, al otro lado del Jordán, y cuando va a Jerusalén precisamente vía a esta ciudad. Y hay allí un encuentro interesante de un hombre ciego. No sabemos, ¿verdad?, qué tiempo tenía Bartimeo postrado en esa condición, pero ciertamente Bartimeo de alguna manera es una representación de la humanidad, porque Bartimeo no solo era ciego, sino que también era pobre, porque posiblemente si hubiese sido rico y ciego no hubiese estado mendigando. Dice el versículo 46: vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Era una realidad triste, una realidad dolorosa, ¿verdad? Aunque tenía familia, entendemos, porque dice que era hijo de Timeo. Dice el pasaje que él vivía de la caridad pública. Él mendigaba para vivir. Y la mayoría de las ocupaciones, sobre todo en ese entonces, requerían fuerza física, trabajo físico. Pero Bartimeo era ciego, Bartimeo también era pobre. Es la condición del hombre sin Dios, de ceguera y de pobreza. O a lo mejor usted puede decir: bueno, algunos están ciegos, pero tienen algo materialmente. Cuando nosotros vemos el mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea,
nos damos cuenta que aunque ellos decían, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, la respuesta del Señor fue, tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición del hombre, la situación, la condición del hombre separado de Dios. Pero qué bueno que el Señor no nos dejó ahí. Qué bueno que el Señor miró nuestra condición deplorable y de miseria y vino y se hizo hombre. En una ocasión yo entré a un baño con la llave en la mano y ni bien entró, la llave cayó en el inodoro. ¿Y ustedes saben lo que yo hice? Por cuanto yo necesitaba la llave, yo entré mis manos y saqué mi llave. El Señor no nos necesitaba, pero nos ama. Y Él se hizo hombre y vino a morar, a habitar entre nosotros porque nos ama, porque tiene planes y propósitos con nosotros. Él se hizo hombre y vino a habitar en medio nuestro. Ese hombre estaba en esa condición porque también no se estaba cumpliendo la palabra, porque el Señor había provisto los medios para que alguien así recibiera algún tipo de intervención y de ayuda. La ley mandaba a estar pendiente de los necesitados. Miren lo que dice Levítico 25:35, la primera parte dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Pero no se estaba cumpliendo eso. Así que, amados hermanos, ni la ciencia, ni la religión, ni la sociedad, ni la familia pudieron cambiar la realidad de este pobre hombre. Y dice el versículo 47, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque él no podía ver, ciertamente podía escuchar el bullicio. Y se enteró que Jesús estaba pasando por allí. Casi seguro que él había escuchado en otras ocasiones acerca de Jesús. Pero más que eso, él conectaba a Jesús con su ministerio, con su llamado mesiánico. Decía, hijo de David. Y era un término que se usaba también como el Mesías. Marcos 11:9 dice, en esa palabra nosotros vemos que el término hijo de David y Mesías habían llegado a ser sinónimos. Primer libro de Reyes 9:5 dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Y dice Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Así que él está diciendo, tú eres el enviado, tú eres el Mesías. Pero además, hermanos, a Bartimeo no le da vergüenza públicamente clamar al Señor. No le da vergüenza pedir ayuda al Señor. Y yo meditaba en estos días de política, sobre todo, ¿verdad? Y cada quien tiene derecho a seguir a quien entiende es mejor, y en eso pues no debemos nosotros intervenir. Pero la verdad es que nosotros vemos cómo el hombre muchas veces hasta pelea por su candidato terrenal. Y a nosotros a veces nos da vergüenza identificarnos en algunos escenarios como seguidores de Jesús. Él no tenía vergüenza. Dice Marcos 8:38, hablando el Señor Jesús, que el que se avergüenza de él delante de los hombres, luego el Señor se va a avergonzar
delante de su padre. Pero fíjense cuál era su petición. Su petición era misericordia. Él decía: ten misericordia de mí. Se cuenta que en una ocasión una madre se le acercó a Napoleón buscando el perdón para su hijo. Y el emperador respondió que el joven había cometido la misma falta, la misma transgresión 2 veces, y que este joven merecía la muerte. Y la madre le dijo: pero no le pido justicia, le imploro por misericordia. Y Napoleón le dijo: su hijo no merece misericordia. Señor, clamó la mujer, no sería misericordia si él la mereciera. Y precisamente misericordia es todo lo que pido. El emperador le dijo: bien, entonces voy a actuar con misericordia, y lo dejó libre. Porque eso es lo que hace la misericordia. Nos da lo que nosotros no merecemos. Ten misericordia de mí. Por cierto, esa es una petición muy amplia y muy abarcadora. Es una petición que primeramente muestra humildad y a la vez reconoce la grandeza, el poder, el amor de la persona a la que se está solicitando esa petición. También es una muestra de rendición, es una declaración de incapacidad cuando decimos: ten misericordia de mí. Y somos nosotros llamados a pedir, a buscar, a llamar. Dice la palabra que en esa misma medida nosotros vamos a ser escuchados y las puertas se abrirán. Dice Salmo 105: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Fíjense que también es interesante ver que en esa primera petición, ¿verdad? O digamos, en esa primera ronda de petición, el Señor no se detuvo. Él siguió clamando luego, pero el Señor no se detuvo la primera vez que Bartimeo clamó. ¿Acaso no lo había escuchado Jesús? Yo creo que sí. Porque Jesús escucha aún lo que no pronunciamos. Él ve y conoce aún lo que no articulamos. Pero de alguna manera nosotros debemos aprender a que es importante perseverar. Sobre todo cuando se trata de clamar, de orar, de interceder, perseverar. No darnos por vencido, ser consistentes. No hacerlo hoy y la otra semana y el otro mes no lo hago, sino de manera permanente. Hay una estadística interesante con relación a los muchachos que son firmados para béisbol. Yo duré algunos años siendo capellán de algunas de las academias de béisbol, incluyendo en la liga de invierno del Licey, aunque no soy liceísta, ¿verdad? Por si acaso aquí hay liceístas. Soy del este y apoyo las Estrellas, pero por varios años estuve con los muchachos como capellán compartiendo la palabra con ellos. Menos de un 5% de los muchachos que son firmados llegan al nivel profesional. ¿Escuchó eso? Menos de un 5%. Y uno se pregunta ¿por qué? Porque si lo firman es porque tienen talento. Si lo firman es porque tienen habilidades. Si lo firman es porque se ve algún potencial. Yo creo que depende en gran medida de la consistencia. A veces había muchachos que el fin de semana se la pasaban tomando, llegaban el lunes con resaca. Otros que estaban enfocados y que estaban en eso, a veces se quedaban ahí practicando y jugando. A la larga, el que es más consistente tiene mejor respuesta.
En el Señor debemos ser consistentes. Si nosotros estamos clamando, orando, no podemos desmayar cuando pasan 2 días. Debemos permanecer ante el trono de la gracia de Dios. Dice el versículo 48: muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense, hermanos, a muchos no les importaba la triste realidad de este hombre. Es más, los que lo reprendían estaban siguiendo a Jesús. ¿Escuchó eso? Muchos, porque ahí está la multitud, se supone que están siguiendo a Jesús. Los mismos que seguían a Jesús le decían a este pobre hombre: cállate, estás haciendo mucho ruido, estás haciendo mucha bulla. Los mismos que seguían a Jesús. Amados hermanos, es posible que veamos, y es muy lamentable, seguidores de Jesús, ¿verdad?, con egoísmo, insensibles a la miseria y a la desgracia de otros, aunque están siguiendo a Jesús. Porque lamentablemente muchos siguen a Jesús solo pensando en sus propios beneficios, en resolver sus propios problemas, sin mirar lo que pasa al que está postrado. Es más, el Señor ni siquiera les había dicho que hicieran eso, como pasó en Lucas 9:54. En una ocasión con Jacobo y Juan, dice que ellos le dijeron al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Jesús no les mandó a que reprendieran a este hombre. Y en honor a la verdad, amados hermanos, a veces nosotros nos tomamos atribuciones y prerrogativas que no nos corresponden, o que el Señor no nos ha mandado, o que sencillamente no están aprobadas por el Señor. Usted recuerda aquí mismo en Marcos 10, la gente trayendo los niños a Jesús y los discípulos deteniéndolo. Jesús le dijo: déjenlos, dejen que vengan a mí, no lo detengan, permitan que vengan a mí. Así que no todo el que sigue a Jesús actúa como el Señor quiere que actúe. Y es la verdad. Ahí había algunos que sencillamente estaban haciendo las cosas contrarias al propósito y a la voluntad. Yo pienso que al igual que Bartimeo, también ellos eran ciegos. Eran ciegos. Y la realidad es que hay muchas veces obstáculos, amados hermanos, que se interponen a recibir el milagro o la bendición de Dios. Obstáculos que a veces se originan hasta en nuestros contextos más cercanos, o en nuestro círculo laboral o familiar o hasta eclesiásticos. A veces hay situaciones que están impidiendo que el milagro de Dios se manifieste. Pero el Señor es misericordioso. Usted recuerda en una ocasión cuando Jairo está delante de Jesús desesperado por su niña, y viene uno, Lucas 8:49 dice: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Es decir, ya no hay esperanza, no sigas en eso, no sigas molestando al maestro. Y a veces nosotros recibimos esos mensajeros que nos dicen: no sigas orando por eso, no sigas intercediendo, no sigas persistiendo. Pero qué bueno que Jesús no tomó ese mensaje
y siguió hacia adelante. Y esta niña recibió vida. Recibió vida. O como pasó a Marta, María, ya frente a la tumba de Lázaro. Y le dijeron: mira, Señor, ya tiene 4 días. Jesús le dijo: quiten la piedra. Pudo haber tenido más tiempo, y si el Señor da la orden, el milagro será ejecutado. El milagro será hecho. Pero es interesante ver que lejos de callar a Bartimeo, él aumentó su clamor. Yo quiero decirte en esta hora: no permitas, hermano, hermana, que los obstáculos, que las situaciones difíciles, que las pruebas te hagan desistir de clamar al Señor. Por el contrario, cuando la prueba arrecia, intensifica tú también. Intensifica el clamor, intensifica la oración, persevera en tu petición. Lo que pasó con la mujer sirofenicia, que Jesús le dice en Marcos 7:27: mira, esta bendición no es para ti. No es permitido darle la bendición, el pan de los hijos a los perrillos. Pero esta mujer quería la intervención de Jesús. Le dijo: mira, es verdad, pero aún las migajas caen y los perrillos se sacian. Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Así que a veces, amados hermanos, nosotros tenemos que encontrarnos como Jacob, luchando, no por minutos, sino por horas, luchando con el ángel, con una petición, con un clamor: si no me bendice, no te vas. Luchando cuerpo a cuerpo, perseverando. Versículo 49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Hermanos, Jesús se detuvo. El hecho de que muchos estaban reprendiendo a Bartimeo, diciéndole que se callara, eso no hizo que Jesús cambiara de decisión. Eso no hizo que Jesús actuara como ellos pensaban que iba a actuar. Y es que el Señor no tiene que someterse a nuestras opiniones, a nuestras posiciones. Él es soberano. Lo que Él hace, como lo hace y cuando lo hace, está bien, porque Él es soberano. El Señor no tiene que actuar conforme a nuestras estructuras, en el sentido de que a veces encasillamos al Señor y decimos: si no es así, si no es de esta manera, entonces el Señor no va a actuar. No. Usted recuerda lo que pasó con Naamán, aquel general sirio. Él vino con una concepción de cómo Dios tenía que obrar. Él vino con su plan, con su modelo y con su agenda. Y cuando el profeta ni siquiera sale a recibirlo, ni siquiera salió el profeta. Cuando él vino con su séquito y todo el mundo taconeando, el profeta ni siquiera salió. El profeta le mandó a decir: mira, dile que se vaya a bañar. Pero al Jordán. Para él fue difícil porque ya él había preconcebido qué era. Él dijo: no, yo pensaba que él iba a salir y que iba a hacer esto y aquello. No, hermano, hermana, no es como tú dices necesariamente, es como Dios lo quiere hacer. Es como el Señor quiera hacerlo. Así que a él le dijeron: Jesús te llama. Jesús te llama. Versículo 50.
Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojó su capa y vino a Jesús. Fíjense, él actuó con prontitud. Él no dijo, bueno, dile que en una hora nos vamos a ver. No. Él se levantó. Y la Biblia dice que arrojó su capa. Me gusta mucho el verbo que se utiliza ahí. No dice la palabra que él guardó su capa. Porque el hecho de haber guardado la capa, eso suponía que de alguna manera la iba a necesitar de nuevo. No dice la palabra que él guardó la capa, porque si la guarda es pensando en que el milagro no se va a operar. Él arrojó la capa, él tiró la capa, él botó la capa. Por cierto, en medio de una multitud, él sabía que esa capa se iba a perder. Muy posiblemente alguien la iba a tomar, porque nosotros lo vemos en nuestro contexto, ¿verdad? Como en una multitud se cae o se cae algo y se perdió. Pero fue un acto de fe. Arrojó su capa. Hermanos, la capa había sido de gran utilidad para él. La capa le servía para cubrirse de las inclemencias del tiempo, de la lluvia, del sol. La capa le servía de sábana, de alguna manera, para él tirarse en el suelo. Le servía de asiento, de cojín. Pero había llegado el momento de deshacerse de ella. Y en ese momento, seguir cargando la capa sencillamente era un obstáculo para llegar con más rapidez a la presencia del Señor. Y yo quiero decirte en esta hora que también nosotros tenemos que revisar cuáles son esas capas grandes y pequeñas que deben ser arrojadas con tal de poder estar en la presencia del Señor. La capa para Bartimeo representaba seguridad. Le daba seguridad. Le daba cierta comodidad, cierto confort. Era de utilidad, pero había llegado el momento de dar un paso de fe. Ir a Jesús para recibir el milagro implicaba que tenía que arrojar la capa. Tenía que tirarla a un lado. Yo quiero decirte en esta hora que seguir a Jesús muchas veces implica abandonar prácticas, hábitos, actividades que posiblemente nos aportan ciertos beneficios humanos, que posiblemente nos dan ciertos placeres y bienestar, pero que son impedimentos para ver la voluntad de Dios operada en nuestras vidas. Zaqueo hizo lo mismo. Zaqueo renuncia a su dinero, a aquello que él estaba tan apegado. Después que él tiene un encuentro con el Señor, él está dispuesto a renunciar a eso. ¿Y nosotros? ¿A qué cosas estamos dispuestos a renunciar con tal de seguir al Señor? Con tal de obedecer al Señor. ¿Cuál es tu capa? Porque tu capa posiblemente puede ser una cosa o puede ser una persona que podría estar siendo un obstáculo para tu crecimiento espiritual, para tu vida espiritual. Y yo quiero decirte que el Señor es radical con relación a seguirlo o no seguirlo. De tal manera que Jesús dijo en una ocasión: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. ¿Escuchó eso? No dice véndalo o tápatelo. No, sácalo.
si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Claro, sabemos que el Señor no está hablando de manera literal, pero lo que el Señor está diciendo, si seguir a Cristo, si seguir al Señor tiene impedimentos, es mejor seguirlo y de apartarse de aquellas cosas. Lo que el Señor está diciendo, si la decisión que tienes que tomar para seguirlo es tan radical y dolorosa como sacar un ojo o cortar un brazo, con tal de seguirlo, hazlo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Eso es lo que el Señor dice ahí. Así que identifiquemos, amados hermanos, qué es eso, ¿verdad? O esa cosa o esa persona que podría estar siendo obstáculo para mi crecimiento espiritual, que podría estar siendo obstáculo para yo estar en la presencia del Señor, que podría estar siendo obstáculo para que la obra, el milagro de Dios se opere en mi vida. Y dice versículo 51, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Es interesante ver que Jesús, sabiendo cuál era su necesidad, le pregunta. Cualquiera dice: pero ¿para qué le pregunta si él sabe cuál es su necesidad? Hermanos, el Señor sabe cuál es nuestra necesidad, pero Él quiere escuchar de nosotros, que podamos manifestarle, que podamos confesarle cuál es nuestra necesidad. Él quería escuchar del propio Bartimeo, porque a lo mejor él no quería recibir la vista. A lo mejor él quería tener eso como un medio para que la gente le cogiera pena. Hace algunos años, tengo mucho que no la veo, había una señora que pedía aquí en la 27 con Lincoln, que tenía una masa de carne. Y escuché en una ocasión, ¿verdad?, hace muchos años, a Freddy, que él dijo que él le preguntó a esa señora, le dijo: mire, yo la puedo ayudar para que la operen. Y ella le dijo: pero si me operan, ¿cómo yo voy a vivir? Porque ese es su medio de subsistir. Eso era lo que ella usaba para que la gente le cogiera pena y le diera. Y a veces nosotros en lo espiritual nos enfrascamos en alguna condición, en alguna situación de debilidad o de flaqueza, y no queremos salir de ahí, porque a veces hay un espíritu de autoconmiseración, que nos tenemos pena a nosotros mismos y queremos que el otro también nos tenga pena. Jesús le pregunta: ¿cuál es tu problema? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu necesidad? Y dice, él dice: maestro, que recobre la vista. Por cierto, en el original, la palabra que Bartimeo usa aquí para maestro es Raboni, que significa mi maestro. Únicamente otra persona usa ese mismo término en los evangelios, y esa fue María. Juan 20:16, cuando ella también le llama Raboni, que era una expresión de fe personal. Mi maestro. Si bien es cierto, hermanos, que Bartimeo estaba seguro y convencido de su necesidad y de su petición, también es cierto recordar que el Señor no está obligado a responder las peticiones de caprichos o de antojos. Dice Santiago 4:2: codiciáis y no tenéis, dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Dice: combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no piden. Dice: piden y no reciben, porque piden mal para gastar
en vuestros deleites. Pero el Señor quiere escuchar de tus labios cuál es tu necesidad. Él quiere escuchar de tus labios cuál es tu petición. Y dice por último, versículo 52. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Escuchó eso, hermanos? El milagro de la salvación es el mayor milagro. Porque es un milagro que trasciende a esta vida. Es un milagro que trasciende a lo terrenal. Bartimeo en algún momento murió. Lázaro, que fue resucitado, murió de nuevo. Pero la salvación trasciende a los años que aquí vivimos. Es decir, que Bartimeo recibe dos milagros: el milagro de la salvación, que es mayor, y el milagro de recobrar la vista. Y dice la palabra que él seguía a Jesús en el camino. Muy bueno, muy interesante eso. Yo he visto personas que reciben el favor de Dios, la ayuda de Dios, que mientras están en necesidad claman a Dios, pero una vez el Señor los levanta y los restaura, se olvidan de Dios. Dice la palabra que Bartimeo seguía al Señor en el camino. Allá en Los Molinos, en Villa Duarte, donde estamos pastoreando, yo recuerdo de un joven del barrio que estaba preso en La Victoria, un muchacho que se metía en problemas de droga, de pandilla, y tenía unos años en La Victoria y lo desahuciaron, lo mandaron a morir para su casa. Tenía un problema en el hígado, estaba flaquito y el vientre grande. Y ellos dijeron: bueno, para que se muera en la cárcel, que se vaya a morir a su casa. Porque era el diagnóstico, ¿verdad?, el pronóstico de los médicos. Y él comenzó a ir a la iglesia. Él no vivía tan lejos de donde estamos. Y comenzó a ir a la iglesia. En ese entonces duramos muchos meses con unos matutinos. Y él iba. Y orábamos por él. Hermanos, el Señor lo sanó. El Señor lo sanó. El muchacho pronto cogió libra, el hígado volvió a funcionar bien. Y cuando él se vio restaurado y sano, ¿usted sabe lo que pasó? Cogió la calle de nuevo. Dios hizo un milagro con ese muchacho. Y él oraba y orábamos por él. Cogió la calle de nuevo. No pasó un año cuando escuchamos la noticia de que lo mataron. Lo mataron. Pero seamos como Bartimeo. El Señor ha hecho con nosotros milagros de salvación. Y si no lo ha hecho contigo, lo quiere hacer hoy. Pero ¿sabes qué? Después que lo haga, sigamos al Señor. No te apartes del camino. Hay una historia real que a mí me llama mucho la atención. Con esto concluimos. De una señora llamada Rosa Crawford, que había estado ciega durante 50 años y fue sometida a un procedimiento quirúrgico en un hospital de Ontario, Canadá, y recibió la vista. Cuando le quitaron la venda de los ojos, ella dijo: yo no lo puedo creer, y comenzó a llorar cuando vio los colores y las formas y todo lo que estaba viendo sus ojos, y estaba contenta. Pero la verdad es que Rosa Crawford pudo haber recibido ese mismo procedimiento 20 años antes, cuando tenía 30 años. Pasaron 20 años de ceguera sin necesidad. Yo sé que muchos de nosotros
que hemos venido al Señor en diferentes edades, hoy decimos, si lo hubiera sabido antes, vengo con anticipación al Señor. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido la vista, que todavía no ha recibido el milagro de la salvación, no hay necesidad de que pasen más años como pasó con esta mujer. El Señor quiere iluminar tu rostro hoy. El Señor quiere darte vida hoy. El Señor quiere encauzarte hoy. El Señor quiere ayudarte hoy. El Señor quiere salvarte hoy. Y aquellos que estamos en el camino, hermanos, pidamos a Dios que nos dé guianza y dirección, porque a veces sin proponérnoslo estamos siguiendo a Jesús, pero estamos impidiendo que otros le puedan seguir. Estamos impidiendo que otros reciban el milagro. Permita el Señor que nosotros revisemos nuestras vidas e identifiquemos si hay alguna capa o alguna capita que está impidiendo el que nosotros recibamos el milagro. El Señor quiere obrar en tu vida hoy. Dios te guarde, Dios te bendiga. Amén.